esta mañana aprendieron inflamación aguda, ahorita van a aprender a recordar, ya quiero cambiar inflamación crónica. En unos días van a aprender procesos cívicos y movimientos, y todos esos son procesos patológicos. ¿Por qué viene esto? Porque los procesos patológicos son como muchas enfermedades. Entonces, a veces les digo, véanlos como unos actores. Entonces, la inflamación aguda es un actor, es un proceso patológico. La inflamación crónica es un actor, es un proceso patológico, pero los llaman para películas. Por ejemplo, en unas semanas estaremos viendo a ver fiebre reumática. Entonces, la película la llamamos a un actor que es la inflamación crónica, de pronto la aguda. O sea, todo eso es común y se repite en unos días. Entonces, inflamación crónica es un proceso patológico. Y antes de empezar, recuerden que cuando uno habla de crónico en medicina, está hablando de semanas, meses o años. Hay inflamaciones crónicas que pueden durar 15, 20 años, 6 meses, 8 meses. O sea, cuando uno dice inflamación crónica, hace referencia al tiempo. Sobra decir, me imagino que esta mañana con Ernesto practicaron los nombres de las inflamaciones. ¿Sí los practicaron? Bueno, ojo con esto y tomen nota. Ya tuvieron clase de inflamación. Creo que la dio Gabriela, ¿no? O sea, ¿clase de inflamación no han tenido? O sea, ustedes no saben nada de inflamación. Bueno, no importa. Van a tener la clase y con lo que vean después van a ahondar mucho más difícil. Pero bueno, no lo veamos así. Entonces, bueno, ¿qué sí van a tener en cuenta y lo van a notar? Estamos en los días de inflamación, lo van a notar así. Y cuando se está en los días de inflamación, quiere decir que en este momento del semestre de la carrera ustedes deben aprenderse los nombres de la mayoría de las inflamaciones. Claro, imposible que hoy o mañana se aprendan todos los nombres, pero sí tienen que empezar a familiarizarse. Por ejemplo, esta mañana hicieron inflamación aguda, ¿qué órgano quiere? Apéndice. ¿Cómo se llama la inflamación del apéndice? ¿Qué otro órgano quiere? Entonces, bueno, ahorita van a ver vesícula. ¿Cómo se llama la inflamación de la vesícula biliar? Colecistitis. La inflamación termina en itis. Entonces, vamos a empezar de lo sencillo a lo complejo. Vamos a ver un riñón con inflamación crónica. Entonces, ¿cómo se llamará? Pielonefritis. Y deben coger todos los órganos en la medida en que puedan empezar a familiarizarse. Con los más fáciles: cerebro. Hígado, hepatitis, la piel, bueno, la cavidad oral. Estomatitis, cavidad oral, mucosa oral, estomatitis, inflamación de la lengua, glossitis, inflamación de los labios, colitis, inflamación de la córnea, ceratitis, inflamación del párpado, blefaritis, inflamación del intestino, enteritis, inflamación del ciego, inflamación del recto, proctitis, y de ahí en adelante todo lo que ustedes quieran. No podemos decir, ay, los están empezando a hablar porque ya hay capacidad de practicar cualquier cosa. Por ejemplo, inflamación del cordón umbilical, inflamación del ombligo, ompalitis, etcétera, etcétera. Conclusión, les queda de tarea, y esto para todo el curso, mañana se los dirá Gabriel y el jueves se los digo yo, hacer un listado de nombres correctos de inflamación de los distintos órganos.
porque así es que lo vamos a aprender. O sea, estamos en inflamación aguda, crónica, la teoría se las van a dar, ahorita vamos a reforzar los hallazgos macro, micro, pero ustedes lo complementan con los términos de las inflamaciones de todos los sistemas. ¿Listo? Bueno, pero ya tuvieron inflamación aguda esta mañana. O sea que eso hace que la cosa sea un poco fácil. Miren, esta imagen yo no sé si la vieron, pero tómense un momentico, mírenla, léanla, entiéndanla y ya la discutimos. Miren las flechas. Por allá, si acaso la aguda, por allá casi nada es inflamación aguda, ¿qué pasa con las inflamaciones agudas? Luego crónicas, ¿qué pasa con las crónicas? ¿Qué le bien? ¿Qué sucede con la inflamación crónica? Entonces, dicho de una manera arriba, la primera etapa es una inflamación aguda. Muchas cosas causan inflamación aguda. Pero una inflamación aguda se puede resolver, se puede reparar o se puede cronificar. O sea, muchos órganos en los cuales hay inflamación aguda, en el tiempo esa inflamación aguda se vuelve crónica. Y aquí es lo que vamos a hablar el día de hoy, inflamación crónica. Entonces, ¿de dónde salen las inflamaciones? Primero, ¿qué es una inflamación crónica? Es una inflamación en un tejido u órgano de muchos meses, años o mucho tiempo de evolución. ¿Qué cosas producen una inflamación crónica? Infecciones virales, infecciones crónicas. Hay personas que están infectadas de manera crónica, por ejemplo, por el Helicobacter pylori. Lesión persistente, dio una lesión aguda, no se resolvió, persiste, o enfermedades autoinmunitarias. Y muchas otras cosas más pueden producir una inflamación crónica. Ejemplo, ahorita vamos a hablar de colecitis, un cálculo y el listado es todo lo que ustedes ven. O sea, cualquier cosa, cualquier situación, si persiste en el tiempo del estímulo, puede generar una inflamación crónica. Esa inflamación crónica se puede resolver y por ahí en unos días van a tener un taller o algo, un correlato de cicatrización y reparación. Y yo creo que todos en algún momento hemos visto el proceso de cicatrización y reparación cuando hemos tenido una herida en la piel y vemos que al pasar los días se forma una cicatriz fibrosa y viene la reparación. Entonces, conclusión, hoy vamos a hablar de inflamación crónica. La inflamación crónica hace, por supuesto, complemento de inflamación aguda, pero tiene cosas muy diferentes a la inflamación aguda. Por ejemplo, el tiempo de evolución, cómo se resuelve la inflamación crónica, a veces es distinta a la inflamación aguda. Entonces, vamos a empezar con la inflamación crónica. La inflamación crónica la vamos a dividir en dos grupos. Entonces ya empezamos con inflamación crónica y evolución y se van a dividir en dos grupos. Inflamación crónica clásica e inflamación granulomatosa crónica. Entonces, de aquí en adelante, cuando oigan inflamación crónica, si solo oigan inflamación crónica, asuman que estamos hablando de la clásica. Ya, porque hay dos grupos, crónica clásica y crónica granulomatosa. Y cuando estemos hablando de la granulomatosa, pues vamos a utilizar el apellido, decir inflamación crónica granulomatosa. Entonces, vamos a que hay dos grupos, inflamación crónica clásica o inflamación crónica granulomatosa. Hoy vamos a ver sobre todo la primera parte, inflamación crónica clásica, granulomatosa. Al final hay unas imágenes, pero de granulomatosa por un lado ya tuvieron la clase de lesión celular y cuando les hablaron de necrosis coagulativa, linfoactiva, les hablaron de necrosis gaseosa, ¿cierto? Y les mostraron un granuloma. Hoy se les vuelvo a mostrar un granuloma, pero en el contexto de una inflamación crónica granulomatosa. Pero lo que más vamos a profundizar es inflamación crónica en cualquier sitio o tejido clásica. Entonces, para entender inflamación crónica clásica, de lo que partimos, tenemos que saber el nombre de la inflamación de todos los sitios posibles para poder entender el proceso. Hoy traemos algunos ejemplos de inflamación crónica en algunos órganos, pero ¿qué es lo que se hace en este laboratorio? Se refuerzan los hallazgos macroscópicos y los microscópicos, es lo más fuerte. Se puede hablar de clínica
puede hablar de patogenia, pero la idea es que después de esta práctica o este laboratorio, ustedes lo que aprendieron de inflamación crónica lo puedan traspolar a cualquier otro órgano. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver inflamación crónica clásica. Bueno, ¿qué hay en esa diapositiva? Es muy sencillo. En esa diapositiva hay al lado izquierdo de ustedes los hallazgos macroscópicos que me permiten reconocer una inflamación crónica en el tejido inmunológico. Entonces, esos hallazgos macroscópicos son 4: engrosamiento de la pared, acartonamiento, cicatrices y aumento de la consistencia. Todos esos 4 hallazgos macroscópicos, que son los que están a la izquierda de ustedes, esos se dan por fibrosis. O sea, lo que caracteriza, lo típico de una inflamación crónica es la fibrosis. Entonces, cuando uno ve engrosamiento de la pared de algunos órganos, es por fibrosis. Es importantísimo que recuerden la anatomía de los órganos, lo normal. Ahorita vamos a ver un riñón, una vesícula, pues deben recordar lo normal para poder decir esto es anormal cuando vean una imagen. Entonces, engrosamiento de la pared. Cuando una víscera hueca se produce engrosamiento de la pared, ese es el primer hallazgo macroscópico en el que ese órgano puede ver. Por ejemplo, el apéndice cercal, si bien no tiene inflamación crónica, pero ¿cuál es la pared que es espesor del apéndice? Por ahí 2 o 3 milímetros. Entonces, si una apéndice cercal se crece con 5 milímetros o 1 centímetro, eso ya no es normal. Pero por supuesto en el apéndice no hay inflamación, todo toxicidad. Entonces, en órganos como por ejemplo la vesícula biliar, que tiene pared, cuando hay un engrosamiento de la pared, eso me documenta una inflamación crónica porque ese engrosamiento es por fibrosis. El acartonamiento, ahorita en algunas piezas lo van a poder ver, el acartonamiento es algo parecido a eso. Hagan de cuenta que esto es una vesícula biliar. Y si está en fresco la vesícula y es normal, uno pudiese coger la vesícula y doblarla. Hacer esto más o menos. Pero cuando la vesícula tiene fibrosis, la fibrosis produce acartonamiento. Es distinto, por ejemplo, si yo cojo esta superficie, así cojo esta está un poquito más dura. Si cogiese un cuaderno, el cuaderno está más duro. Entonces, cuando ese órgano no permite doblar ni manipularlo, eso se llama acartonamiento. Como cuando uno coge una hoja normal y un cartón, siente la resistencia que pone eso. Entonces, el segundo hallazgo que uno puede ver en órganos que me documentan fibrosis es el acartonamiento. Cuando hay acartonamiento, uno puede decir hay inflamación. El tercer hallazgo es las cicatrices. Todos hemos tenido una cicatriz en algún momento dado, ¿cierto? Entonces, una cicatriz fibrosa, por supuesto que también me documenta la fibrosis y por supuesto también hace parte de una inflamación. Y aumento de la consistencia. En las piezas quirúrgicas hay, y en el cuerpo humano hay consistencia. Por ejemplo, consistencia dura, la del hueso. Consistencia blanda, la de un cerebro. Si uno coge un cerebro fresco, casi que lo puede macerar con las manos. Consistencia elástica, el músculo. Entonces, de aquí en adelante siempre vamos a hablar de 3 tipos de consistencias. Consistencia dura, cuando ese tejido o esa lesión o ese órgano tiene una consistencia parecida a la del hueso. Consistencia elástica, cuando ese tejido o esa pieza quirúrgica tiene una consistencia igual que el músculo. Y consistencia blanda cuando tiene una consistencia, por ejemplo, de un cerebro en hueso. Entonces, conclusión, es como una receta de cocina. 4 cosas de aquí en adelante ustedes van a buscar en los órganos, en las piezas quirúrgicas, a la inspección, 4 cosas que van a documentar la inflamación crónica.
Y esas 4 cosas son engrosamiento de la pared, acartonamiento, cicatrices y aumento de la consistencia. 4 características que están dadas por la fibrosis. Y debemos recordar que es fibrosis. ¿Qué es fibrosis? ¿Quién me recuerda qué es fibrosis? Término parecido a fibrina, pero fibrina se habla de inflamación aguda. Entonces esta mañana en las apendicitis, si les mostraron o les hablaron de la microscopía, uno dice fibrina, son proteínas, es un material rosado, acompaña la inflamación aguda, pero fibrosis acompaña la inflamación crónica. ¿De qué está hecho el tejido fibroso? ¿Cuál es la célula? La célula, el fibroblasto. ¿Qué produce el fibroblasto? Colágeno, matriz extracelular. Entonces, fibrosis es proliferación de fibroblastos con mucha matriz extracelular. O sea, cuando uno se lesionó esa piel, le salió esa herida, se cicatrizó, eso que queda, esa cicatriz es proliferación de fibroblastos con matriz extracelular. Entonces, el tejido fibroso es eso, es fibroblastos con matriz extracelular. Y macroscópicamente se ve como lo acabamos de mencionar ahí. Entonces, engrosamiento de la pared, acartonamiento, cicatrices y aumento de la consistencia. Recuerden que hallazgos macroscópicos es a la observación, a la palpación, a la inspección. Esos serían hallazgos macroscópicos. Luego aquí están los hallazgos microscópicos. Microscópicos porque necesito un microscopio para ver esos hallazgos. Microscópico es lo mismo que histopatológico. No confundan esos términos. Entonces hemos hablado de hallazgos macroscópicos y hallazgos microscópicos o histopatológicos. ¿Cuáles son esos hallazgos microscópicos de la inflamación aguda? Entonces, el primero, que ya lo hemos mencionado, fibrosis tiene que haber. El segundo, angiogénesis, proliferación de capilares. Y el tercero, infiltrado mononuclear, y ahí dice macrófago, subrayen el macrófago, échenle el resaltador, pónganle un asterisco. ¿Por qué lo van a subrayar? Porque la célula protagonista de la inflamación crónica es el macrófago. ¿Cuál es la célula protagonista de la inflamación aguda? El polimorfo nuclear neutrófilo. Y el protagonista de la inflamación crónica es el macrófago. Entonces, miren, esto es tan sencillo que es como una receta de cocina. A la izquierda tenemos hallazgos macroscópicos de inflamación crónica, a la derecha hallazgos sistemáticos de inflamación crónica. Siempre que yo ponga esos hallazgos al microscopio de la observación y los aplico, me permiten concluir en este órgano hay inflamación. Entonces, una vez concluyo en ese órgano hay inflamación crónica, ¿cuál es lo siguiente? Ponerle el nombre correcto a esa inflamación crónica. Entonces uno hablará, por ejemplo, de estomatitis crónica, de proctitis crónica, de blefaritis crónica. ¿Qué es la blefaritis? Inflamación del párpado, miringitis crónica. ¿Qué es la miringitis crónica? Inflamación de la membrana timpánica, etc. ¿Listo? Entonces, van a recordar, por favor, estos hallazgos macroscópicos y estos microscópicos, porque esos son los que nos van a permitir reconocer. Les decía que hoy vamos a ver una vesícula biliar en el riñón, pero el día de mañana les puedo sacar cualquier otro órgano, pero si ustedes aprendieron a reconocer eso macro y eso micro, están en capacidad de decir qué tiene eso. Ahí tenemos a la célula protagonista, el macrófago. Es el protagonista de la inflamación crónica. Entonces, primero, cuando hablé de todo eso, lo puse de ejemplo para ejemplos de consistencia pura. Entonces, el hueso, cuando uno ve como un niño, uno lo palpa, es parecido al hueso, la consistencia
Resulta que el macrófago le encanta cambiarse de nombres. Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos. Células del polvo, ¿dónde las encontramos? En el pulmón. Células de Kupfer, en el hígado, ahí está el macrófago. Células de la insuficiencia cardíaca, ya la vieron, no han tenido trastornos cívicos inmunales, en unos días van a tener clase de trastornos cívicos inmunales. Las células de la insuficiencia cardíaca se ven en la congestión pulmonar crónica. En unas 2 semanas van a tener la clase, la charla de placa anteromatosis. Y cuando el macrófago llega a la pared de un vaso, que hay colesterol, que es lo fagocita, él recibe el nombre de citocitosis. Si estamos hablando del granuloma, ¿cómo se llama el granuloma? ¿Cómo se llama el macrófago en el granuloma? Célula epitelioide. Célula epitelioide. En unos días vamos a ver valvulopatías en la fiebre reumática, entonces vamos a ver la célula de Anisokov. La célula de Anisokov es un macrófago también activado, modificado. En el granuloma, ustedes vieron que los macrófagos o las células epitelioides se fusionan y pueden volverse multinucleadas. Entonces la célula nucleada tipo Langerhans, tipo corpuscular, que se ve en el granuloma, es también un macrófago modificado. Células de Downton es también un macrófago modificado, y los osteoclastos, que son también macrófagos modificados. Conclusión: la célula protagonista de la inflamación crónica es el macrófago, y además deben recordar que el macrófago recibe varias denominaciones dependiendo la enfermedad de reacción del sistema. ¿Listo? Anisokov en la fiebre reumática. ¿Listo? Entonces, esa es la célula protagonista. Bueno, muy bien. Empecemos a reconocer eso que ya aprendieron ahorita en las imágenes. Entonces, lo primero, hay que reconocer ahora. ¿Alguna de los rayos? ¿Qué órgano es? Hay 2 rayos. Órgano. ¿Qué órgano es? Riñón. Riñón. ¿A alguien se le pareció vesícula biliar? Puede ser, pero digo, pues la vesícula por dentro tiene esas cavidades, no. Y miren bien la imagen, porque suele pasar el día parcial, como están más ansiosos, hay que verlos acá. Es un riñón. Entonces, miren, el ejercicio, por favor, de aquí en adelante, siempre que aparezca una imagen, es reconocer el órgano y recordar todo lo normal que ustedes saben. Y lo normal es todo lo que puedan. Por ejemplo, origen embriológico del riñón. No suena bobo, pero es importante. En unos días vamos a ver tumores renales y necesitamos recordar eso. Por lo menos que es un órgano doble, si lo saben. Y dónde queda ubicado, también lo saben. ¿Dónde? En el retroperitoneo. ¿Y cuánto pesa el riñón de un adulto promedio? Más o menos por ahí 150 gramos. ¿Y cuánto mide? Por ahí unos 8 por 5 por 3. ¿Y qué forma tiene? Frijol. Esto no tiene forma de frijol. ¿Y qué otra cosa es de tener en cuenta cuando uno abre un riñón? Saber cómo es por dentro, porque el riñón no es así de calmado. Tiene arriba tendría la corteza, la médula, y tiene de pronto los cálices menores mayores, pero no así de. Entonces, es un riñón alterado, ¿verdad? Es un riñón alterado porque no le recuerda la morfología.
cirugía que ustedes acaban de conocer el tercero. Entonces, ¿qué tiene ese riñón? Como a ustedes les encanta saber ya todo, es un riñón que tiene dilatación del sistema pilocanalizado. ¿Por qué se dilató el sistema pilocanalizado? Por cálculos. Entonces los cálculos obstruyen y eso hace que se dilate, y ahí lo que tenemos es un riñón dilatado con una hidronefrosis severa, y esa hidronefrosis produjo atrofia corticomedular. O sea, en realidad, ¿qué hay ahí? Hay un riñón con pielonefritis crónica severa y una hidronefrosis severa. Pongamos otra imagen. Ahora, si yo aplico esas 4 cosas que aprendimos del listado, podemos hablar de aumento del espesor de la pared del riñón. ¿Sí o no? ¿El riñón tiene pared? No tiene pared. Entonces uno no puede decir aumento el espesor de la pared, no. Pero si yo tocase ese riñón, la consistencia podría estar aumentada. Cuando hay fibrosis, la consistencia aumenta. O sea que usualmente la consistencia del riñón es una consistencia elástica, puede estar más dura de lo elástico. Bueno, miremos la siguiente imagen, de pronto ya vemos otras cosas. Otro riñón. Entonces, ¿qué tiene ese riñón? Primero la morfología no es usual, tiene forma de herradura. Adicionalmente, ustedes recuerdan que la superficie externa del riñón es lisa. Y adicionalmente recuerden que en los primeros años la superficie del riñón es lobulada. Pero ya en una persona que no sea pequeña, eso no tiene por qué estar lobulado. Entonces, ¿eso qué es lo que hay ahí? Dilatación del sistema pilocanicial, atrofia de toda la corteza y toda la médula. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una pielonefritis crónica. Ahorita, de pronto en unos riñones que van a ver allí, van a encontrar fácilmente la inflamación crónica. ¿Cómo la encuentran? Con cicatrices asimétricas. Entonces, en esos riñones que vamos a ver ahorita en las piezas quirúrgicas, si ustedes ven cicatrices, con esas cicatrices saben que es por la fibrosis, podemos decir que tiene una pielonefritis crónica. Pretender ahorita aprender pielonefritis crónica no es posible, pero de todas maneras vamos a mencionar 2 o 3 cosas. Primero, cuando se habla de pielonefritis, se está hablando de infección de vías urinarias altas. Las pielonefritis pueden ser agudas y crónicas. Entonces, esta mañana lo que aprendieron en agudo, muy seguramente en la café vieron que había hemorragia, que había sudado purulento. Pues, si hay un riñón que tiene hemorragia o sudado purulento, ¿qué tendrá? Pielonefritis aguda. Porque esta mañana aprendieron los criterios de inflamación aguda sobre una apéndice. Ahorita esta tarde que están aprendiendo sobre un riñón los criterios de inflamación crónica. ¿Cuáles podemos ver ahí? Bueno, ver porque no fue el pan, aumenta la consistencia, pero aquí vamos a ver cicatrices. ¿Quién produce la pielonefritis crónica? 2 cosas: obstrucción de la vía urinaria por un cálculo de las veces, y en segundo lugar reflujo vesicular. Entonces ustedes van a aprender que las personas cuando tienen cálculos renales o cuando tienen reflujo vesicular les da pielonefritis crónica. Clínicamente, ¿qué va a tener la persona? Dolor, ¿cierto? Si hay obstrucción de la vía urinaria, pronto va a haber, o no tanta micción, puede haber sangre, puede haber pus en un momento dado, si puede haber sedativo, pero lo que les digo, no es el momento de aprender pielonefritis crónica. Lo que estamos aprendiendo es cómo se ve la inflamación crónica en el riñón. Se los digo porque yo sé que esta mañana en apendicitis les hablaron de apendicitis, Rawson y todo eso les gusta a ustedes, pero hoy no es la clase de pielonefritis ni es la clase de colecistitis, es clase de inflamación crónica en cualquier órgano. ¿Listo? Bueno, órgano, vesícula biliar. Entonces, si estamos en inflamación crónica y es una vesícula biliar, ¿cómo se llama la inflamación de la vesícula? Colecistitis crónica. ¿Sí? Colecistitis.
Y vamos a reconocer, a ver si ahí hay cambios de inflamación crónica. Lo primero que llama la atención, en algunas áreas, miren, si ustedes se fijan acá, tienen el espesor de la pared, pero acá hay otro. O sea, hay áreas que tienen aumento del espesor de la pared. Y en vísceras huecas, como la vesícula biliar, tiene aumento del espesor de la pared, está documentando fibrosis. Entonces, es una vesícula, tiene cálculos, ¿cuál es la causa de esa colecistitis? Colelitiasis, pero apliquemos lo que aprendieron esta mañana. ¿Ven ahí algún hallazgo de inflamación aguda de los que aprendieron esta mañana? ¿Ven hemorragia? ¿Ven exudado purulento? ¿Ven necrosis? No, porque es que a veces puede haber combinación de inflamación aguda y crónica, sobre todo en las vesículas biliares. Entonces, es una vesícula biliar que lo que llama la atención es aumento del espesor de la pared. Es un hallazgo que me documenta la inflamación crónica. Miren, más vesículas. Bueno, más vesículas no, esto es un riñón. Y ese es otro riñón colado. Pero miren ese riñón, vamos a los riñones, miren ese riñón, la superficie externa. Quiero que miren allá en ese polo se alcanzan a ver cicatrices. Entonces, en esos riñones, cuando yo aumento la consistencia y cicatrices como las que se ven allá arriba, por acá le alcanzan a ver, por allá. ¿Sí? Y acá miren, este es otro riñón y tiene tanta cicatriz que da un aspecto lobulado. Entonces, este aspecto ustedes lo esperarían en un riñón de un niño de 1 año, porque puede tener la superficie lobulada. Pero si un adulto tiene estas lobulaciones, esas lobulaciones son por cicatrices asimétricas. Entonces, conclusión, este riñón arriba tiene cicatrices, este riñón acá tiene cicatrices, tiene pielonefritis crónica. Pero ese, miren, tiene hemorragia. Y la hemorragia es de la inflamación aguda. Entonces, este riñón tiene pielonefritis crónica, reactivada o reactivizada. O sea, cuando un órgano tiene hallazgos de inflamación aguda y crónica, se dice crónica reactivada o crónica reactivizada. En el apéndice secal, ustedes esta mañana veían inflamación aguda, en el apéndice secal solo hay inflamación aguda. En la vesícula biliar, lo usual es que las inflamaciones agudas se resuelvan y con el tiempo hayan crónicas reactivizadas. Volvamos a otra vesícula. Eso es una vesícula. ¿Cómo está el espesor de la pared? Normal, 2 a 3 milímetros. Pero ven la forma de la vesícula como un bombillo. Entonces, esa vesícula, así yo no la palpo, al tener esa forma así, es una vesícula que tiene acartonamiento. Pero adicionalmente, miren, tiene hemorragia. Entonces, tiene acartonamiento. El acartonamiento es de inflamación crónica, pero tiene hemorragia. La hemorragia es de inflamación aguda. ¿Cómo llamaremos a esa vesícula? Colecistitis crónica reactivada. Miren, esto es otra vesícula. Aquí está el cálculo. Es un riñón. No, es un riñón. Siguen metiéndose los riñones. Miren, es un cálculo y aquí hay propia relatación córtico-medular. Pero es lo mismo, no importa el órgano. Cicatrices, acartonamiento, aumenta la consistencia, todo me documenta inflamación crónica. Pero no se fije en el orden de la palabra, usted se está fijando en él, porque por evento está la inflamación aguda, se resuelve, vuelve y aparece otra aguda, se resuelve, vuelve y aparece otra aguda, se resuelve, aguda y se resuelve, que son cuadros crónicos reactivados o crónicos agudizados. Pero lo que usted le entiende es que por qué no se llama aguda cronificada. No se resolvían, sino, o sea, persistían y después... Se resuelve, pero si usted se fija en la primera imagen,
O sea, todo eso puede pasar, ¿sí? O sea, cuando hay una inflamación aguda, la aguda se resuelve, pero el hecho de que haya muchas agudas resueltas, ¿qué queda de la reparación? Fibrosis. Y eso hace efecto acumulativo. ¿Se acuerdan lo que les decía la motivación? Se salen, se van a tomar agua, al baño. Esperen los parciales y verán que se resuelven y salen todas esas cosas. Bueno, y no quiere decir que es que me va a desquitar, no, es que, o sea, si alguien está explicando y se sale es porque no les interesa, a eso me refiero con la motivación. Y ahorita con todas esas reformas que van a ver, más difícil la cosa. Bueno, entonces, miren este órgano, es una vesícula. Esa vesícula es lo más parecido a lo normal. ¿En qué sentido se parece a lo normal? En el espesor de la pared, miren, por ahí 2 o 3 milímetros, y la superficie, la mucosa normal de una vesícula es como si fuese afelpada, pero esa vesícula en realidad tiene oficios, tiene inflamación crónica. Cuando la vesícula se ve así de ese aspecto, se llama vesícula en fresa o colesterolosis, ¿sí? Y se ve ese aspecto porque hay macrófagos que han fagocitado la grasa. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Qué hemos visto? Vesículas, riñones, podemos hablar de macroscopio de inflamación crónica, que son engrosamiento de la pared, aumento de la consistencia, cicatrices y acartonamiento. Ahorita cuando miremos las piezas quirúrgicas van a poder documentar más esos 4 hallazgos. Ahora, microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver al microscopio para documentar una inflamación crónica? Levantaron por el ácido humano. ¿Cuáles son los hallazgos microscópicos de la inflamación crónica? Angiogénesis, fibrosis e infiltrado mononuclear. Entonces, miren, aquí empezamos a ver los hallazgos. Primero, histología normal. Hasta acá va la mucosa, hasta acá la muscular, y serosa o adventicia debería ser así de gruesa. Si se acuerdan de histología, o sea, la vesícula biliar tiene mucosa muscular propia, serosa o adventicia. Ya no se acuerdan. Serosa o adventicia, la cara de la vesícula que está pegada al hígado tiene adventicia. ¿Saben la diferencia entre adventicia y serosa? Deberían saber. La serosa tiene epitelio, tiene un mesotelio, y cuando uno ve un órgano con serosa, la superficie se ve lisa. Cuando ese órgano no tiene serosa sino adventicia, no tiene epitelio, se ve irregular. Entonces, y el cuento aquí es que la serosa o adventicia es por ahí de 1 milímetro, pero jamás va a ser más gruesa que la muscular. Entonces, esto es una pared de una vesícula biliar, que dicho de otra forma es hasta acá mucosa, hasta acá muscular, todo esto que les señalé es la adventicia o serosa. O sea, la adventicia o la serosa no puede ser más grande que la muscular, pero ahí la estamos viendo más ancha. ¿Qué está produciendo ese ensanchamiento? Todo esto es proliferación de tejidos. Adicionalmente, por allá alcanzan a ver, estos son capilares. Esto es angiogénesis. Entonces, ahí estamos viendo fibrosis y angiogénesis, 2 de los 3 hallazgos. ¿Qué estamos viendo allá? ¿Recuerdan la vesícula, ahorita la de la colesterolosis? Miren, todas estas células que vemos acá son macrófagos. ¿Y por qué se ven así? Porque han fagocitado colesterol y dan ese aspecto de la colesterolosis. ¿Cuáles son los otros hallazgos de
la inflamación crónica, el infiltrado mononuclear. Entonces miren que visualizar una inflamación crónica en microscopio es muy fácil, porque es buscar tres cosas. 1. Fibrosis. 2. Angiogénesis o proliferación de capilares. Y 3. El infiltrado mononuclear. Cuando es el infiltrado mononuclear incluye linfocitos, plasmocitos y macrófagos. En este caso, histocitos escamosos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Lo que pasa es que usualmente, si usted recuerda la histología, primero les decía la serosa adventicia tiene 1 milímetro de espesor, y en la serosa adventicia no tiene que haber toda esa cantidad de vasos sanguíneos. O sea, eso no es normal. Hay vasos, pero normalitos, pero miren que usted ve muchísimos, es más, y los ve con luces multilatadas. En estos días van a aprender algo que es la congestión venosa. Esto es congestión venosa, pero esto son proliferación de capilares, y normalmente por un lado la serosa adventicia no tiene por qué tener ese espesor, y segundo, si es delgada, por ahí 2 o 3, pero pues no esa cantidad. Entonces ahí queda muy evidente la fibrosis y la angiogénesis. En esta queda es evidente los macrófagos, que en este caso se llaman histocitos espumosos, y aquí el infiltrado mononuclear, linfocitos, plasmocitos, y deben haber otros macrófagos, y aquí tiene la tendencia a formar folículos linfáticos. Entonces, de aquí en adelante, el día del parcial les puedo sacar cualquier órgano, pero si en ese órgano encuentran cicatrices, acartonamiento, engrosamiento de la pared, o aumento de la resistencia que tendrá ese órgano, inflamación crónica. O sea, no esperen ni pretenden que les saquen los mismos órganos, ¿no? Son patrones de lesión que ustedes deben aprender a reconocerlos en cualquier órgano. Muy bien. La segunda parte de la que me dijeron que no hablara tanto es inflamación granulomatosa crónica. Entonces, ¿de cuál hemos hablado aquí por atrás? Inflamación crónica clásica. Y les decía, cuando uno es inflamación crónica solito, está hablando de la clásica. Cuando uno quiere hablar de esta, tiene que decir granulomatosa. Entonces, esta es la otra parte, que es la inflamación crónica granulomatosa. Y la inflamación crónica granulomatosa, vieron allá al inicio, que se divide en dos tipos: granulomas blandos y granulomas duros. Granuloma blando es lo mismo que necrosis caseosa, y granuloma duro, que es lo mismo que granuloma tipo cuerpo extraño. Entonces, la inflamación granulomatosa se puede presentar de dos formas. Uno, como granulomatosa típica de necrosis calcificante, que es la misma de la tuberculosis. Y dos, como un granuloma duro o inflamación granulomatosa crónica tipo cuerpo extraño. ¿Qué órgano tenemos ahí? Pulmón. De pronto en esta se ve mejor. ¿Y qué hay en este pulmón? Unas lesiones puntiformes, blancas, que miden de milímetros a centímetros, de color blanco amarillento, de consistencia blanda, ¿sí? Y si uno tuviera ese pulmón en fresco, y en los que van a tener ahorita no lo pueden hacer, pero si tuviesen un pulmón recién sacadito de una próxima de una cirugía, si uno toca, el centro es blando, porque en lesión celular les enseñaron que la necrosis caseosa se ve como reblandecida, como si fuese queso crema o queso vegetal, y eso es lo típico de los granulomas tuberculosos. Hablar de inflamación crónica granulomatosa caseificante es hablar de tuberculosis, porque la mayoría de las necrosis caseificantes las produce la tuberculosis. Un pequeño porcentaje de los hongos,
Entonces, siempre que vean un pulmón con esas lesiones, dicen eso es tuberculosis, y las lesiones que estamos viendo son granulomas con necrosis calcificante central. Esa necrosis caseosa, que ya la vieron en la primera clase o segunda clase, les enseñaron que la necrosis caseosa hacía parte de la necrosis convolutiva. ¿Por qué? Porque hay un evento isquémico. Pero tiene de especial que para que se dé esto tiene también un componente inmunológico, es decir, una reacción de hipersensibilidad tipo 4. O sea, los granulomas tuberculosos se forman por un evento isquémico y por una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Macroscópicamente, ¿cómo los vemos? Los vemos como unas lesiones, como las que describimos acá, de color blanco amarillento, que miden de milímetros a centímetros y con el centro reblandecido. Ahí podemos documentar que se trata de una necrosis calcificante. Acá tenemos más ejemplos de granulomas y allí tenemos lo que vemos a la micro. Me dijeron a la micro, no les enseñé tanto porque no han tenido la clase, pero así se ve un granuloma. ¿Cuál es la célula protagonista del granuloma? La epitelioide. ¿Y qué es la célula epitelioide? Un macrófago activado. Entonces, ¿cuáles son los 5 componentes de un granuloma tuberculoso? 1. Célula epitelioide. Regálenme ustedes.